Bien, pues vamos a continuar. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje, ese maná que nos envía el Señor a través de su palabra. Su palabra siempre es un refrigerio, es un spam donde podemos relajarnos, dejar que Dios nos hable, porque ese es el propósito. Así que olvídate de todo problema, de toda letra que tengas que pagar mañana o esta semana, o el recibo, o alguna cosa que te esté preocupando. Olvídate y vamos a centrarnos en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero continuar con el tema que comencé la semana pasada, que si recordáis se titula Turbulencias. Estamos viviendo en tiempos de grandes pruebas y grandes desafíos, efectos y calamidades de la naturaleza. También estamos viendo grandes calamidades en cuanto al comportamiento de las personas en cualquier ámbito de la sociedad. También en el mundo actual se están produciendo cantidad de turbulencias, tempestades. Seguimos viendo un aumento cada vez mayor de la violencia de todo tipo, disturbios, huelgas, conflictos raciales, caos, o sea, desorden, guerras y rumores de guerras. Eso estamos viviéndolo continuamente en este tiempo. También enfermedades, epidemias. Hemos pasado una gran pandemia y también gran cantidad de plagas. ¿Cómo reacciona la Iglesia? ¿Cómo debe hacer como Iglesia? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo debemos responder a todo esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos y estamos obligados a vivir? ¿Seremos víctimas en el campo de batalla de nuestro enemigo? ¿O seremos guerreros vencedores y proclamando la victoria de Cristo en la cruz? Jesús, en cierta ocasión, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En la vida vamos a enfrentar tempestades y turbulencias, momentos en los que, como los discípulos le dijeron a Jesús al entrar en temor, nos vamos a hundir, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Dónde está tu fe? Nos puede preguntar también el Señor a nosotros, ¿verdad? Si reaccionamos de la misma forma que los discípulos. Durante nuestra vida debemos confiar que vamos a llegar siempre a nuestro destino, si está en acuerdo, en la dirección y en el orden de Dios. Cuando Dios dice pasamos al otro lado o pasemos al otro lado, ten por seguro que vamos a pasar. Y hablábamos esta semana pasada que quizás sea un cambio de nivel, pasar al otro lado, pasar a otro nivel espiritual, a crecer, a no estancarnos. A veces nos conformamos, cogemos el hábito y no andamos siempre al mismo nivel. Y Dios quiere levantarnos a otro nivel, que pasemos a otro nivel y que podamos ser fieles testigos de su evangelio, con nuestra palabra y también con nuestro testimonio, que es súper importante. Debemos saber también que las turbulencias son cosas temporales y que nuestro capitán y comandante de la nave de nuestra vida, Jesús, sabe muy bien lo que hace y debemos confiar en Él. Y si Él dice pasemos al otro lado, seguro que pasamos. La clave de cómo debemos actuar como Iglesia es que los creyentes verdaderos, los creyentes que creen de verdad, vivimos por la fe. Si no, no podemos llamarnos creyentes. El creyente debe andar, debe vivir de acuerdo a la fe que profesa o a la fe que confiesa con su boca. Y esa fe tiene que ser en la palabra de Dios y no dejarnos llevar por la vista, por lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Tenemos que ver las cosas con los ojos espirituales y así sabremos vencedores, aunque a nuestra apariencia o nuestra forma de ver las cosas pensemos que son cosas imposibles y que vamos a sucumbir.
Pero si confiamos plenamente en Dios, si andamos en fe, si vivimos en fe, las vamos a superar de seguro, por muy difíciles que sean. Por eso tenemos y recordemos un poco lo que hablamos la semana pasada, de que debemos tener en cuenta lo que nos enseña la visión de las 4 estaciones y analizar como iglesia, como familia o individualmente en cuál de esas estaciones estamos. Y voy a hacer un pequeño resumen de esas 4 estaciones y lo que simbolizan. El otoño simboliza la falta de interés, enfriamiento, desgana, desvío de la verdad, falta de depuración y limpieza en nuestra vida. Andamos contaminados quizás con cosas mundanas y necesitamos purificación y vida de santidad. Eso representa el otoño y cada uno debe analizar en qué estación se encuentra. El invierno es simbología de falta de paz interior, falta también de autoexaminarnos, de analizar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser, no de una forma superficial, sino analizándola realmente desde lo más íntimo de nuestro corazón. También tenemos que estos sí son, porque yo creo que la iglesia de hoy en día está entre el otoño y el invierno, o una mezcla de los dos. Luego está la primavera. Nuestra vida debe ser una demostración de nuestro reconocer a Cristo y haber renacido a una nueva vida, esa nueva vida que Cristo nos ofrece, y demostrando ser nuevas personas. Y aquí surge la pregunta, ¿estamos demostrándolo? ¿Estamos en la primavera? ¿Estamos demostrando que somos nuevas personas? ¿Que hemos nacido de nuevo y que la vieja vida quedó atrás? Y luego está el verano, el símbolo de la luz, de la verdad, de la transparencia. Estamos siendo luz en medio de tanta tiniebla que hay hoy en día, de tanta oscuridad, de tanta ignorancia de Dios y de tanto pecado. Nosotros como iglesia estamos siendo esa luz y esa verdad. Estas son las 4 estaciones que atravesamos los creyentes. Y a mí me gustaría que estuviéramos, si no en verano, en primavera, por lo menos, que la gente viera que hemos renacido a una nueva vida. Y luego que seamos luz, porque detrás de la primavera viene el verano, ¿verdad? La Biblia nos muestra que por la fe, los antiguos, o sea, muchos de nuestros antepasados, alcanzaron buen testimonio. En el libro de Hebreos lo tenemos. ¿Qué testimonio vamos a dar nosotros para la posteridad, para las generaciones futuras que van a venir después de que nosotros ya no estemos? Porque nosotros aquí en esta tierra no somos eternos. El espíritu es eterno, pero nuestro físico, nuestra carne muere. Y aquí no nos vamos a quedar ninguno. Y tenemos que pensar en qué van a heredar las generaciones futuras o qué van a aprender de nuestro testimonio. Se olvidarán rápidamente porque no hemos sido impacto para nadie, o nos recordarán por largo tiempo porque hayamos sido de impacto a las personas y hayamos traído a muchas personas a los pies de Cristo, y esas personas que hayan aceptado esa salvación se acordarán de nosotros seguro. Pero si no somos de impacto, moriremos y nadie se acordará de nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra manera de comportarnos, para dejar primeramente a nuestros hijos. La mejor herencia que le podamos dejar a nuestros hijos es un buen testimonio cristiano, para que ellos lo continúen y nosotros en la vejez nos podamos sentir orgullosos de esa herencia que le hemos dejado a nuestros hijos. Mucha gente se preocupa de dejar bienes materiales y luego, si los hijos andan por ahí de aquella manera, pues se los malgastan y al poco tiempo están en la ruina. Por eso la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos no es la herencia material, sino una buena herencia espiritual llena de ética y de moral cristiana. Por eso dice el apóstol: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Apretarse el cinturón quiere decir, para afrontar todas las turbulencias que estamos viviendo, que no son pocas,
El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 13 al 16, hace un llamamiento a una vida santa. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos pensar, está diciendo el apóstol, con claridad y ejercitar el control y el dominio propio. Poner nuestra fe y esperanza en la consumación total y eterna de nuestra salvación. Llegar a la plenitud de la salvación. La salvación significa, cuando Pablo dice ocupado, significa que tenemos que llegar, preocuparnos por llegar a la consumación de la salvación total, de comprendiendo que estemos totalmente en el cielo, la consumación total y eterna de nuestra salvación. Ese pasar al otro lado, llegar al otro lado, es lo que está significando, que recibiremos cuando Jesucristo se ha revelado al mundo en su segunda venida. Ahora, como yo suelo decir, estamos viviendo un anticipo de nuestra herencia aquí en la tierra, o deberíamos estar viviéndolo, porque Dios quiere que tengamos vida eterna ya aquí, en la tierra, que tengamos un anticipo de esa herencia futura y eterna. Versículo 14, Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Debemos vivir, está diciendo, como hijos obedientes de Dios y no volvernos atrás nunca. Yo suelo decir que un paso atrás ni para tomar impulso. No volvernos nunca a nuestra manera y vieja forma de vivir con el fin de satisfacer nuestros propios y pecaminosos deseos. Antes lo hacíamos por ignorancia, ¿verdad? Pero ahora que ya conocemos la palabra de Dios, que ya conocemos lo que Dios tiene para nosotros, debemos olvidarnos de la vieja forma de vivir. Somos nuevas y maravillosas personas en Cristo y nuestra vida tiene que reflejar ese cambio y que los demás lo vean. Jesús nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay muchos que llaman Señor, Señor, pero no obedecen la palabra de Dios, no le obedecen. Y el Señor te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no soy tu Señor? No pinto nada en tu vida, haces lo que tú quieres. No me llames Señor, Señor, si no me lo demuestras, está diciendo Jesús. Ahora debemos vivir, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas partes de vuestra forma de vivir, ¿no? En algunas zonas, en toda, dice, en toda vuestra manera de vivir, debemos vivir en santidad. Tal como dice Dios, quien nos eligió, tal como Él es santo, nosotros debemos vivir en santidad. Jesucristo nos santificó con su muerte, nos hizo santos, aceptos al amado, aceptos a ser adoptados, quiere decir por Dios como hijos. Pero eso nos compromete a nosotros a vivir en la santidad que Él nos exige, nos santifica para que seamos santos y demostremos al mundo esa santidad. Por eso, repito, debemos vivir como hijos obedientes a Dios y debemos ceñir nuestros lomos, o sea, apretarnos, como he dicho, el cinturón y empezar a entender lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno y debemos entenderlo. Y ser sobrios, que quiere decir templados, moderados, y esperad en la gracia de Dios, en esa gracia maravillosa que Dios tiene, ese poder que nos capacita para superar problemas, esa gracia derramada, ese amor, esa misericordia que tenemos en Él. Y vestíos, dice la palabra de Dios, vestíos, dice Pedro, con toda la armadura de Dios. Vivir quiere decir armados con todas las armas que Dios nos concede para poder salir vencedores en estas turbulencias que estamos atravesando en estos tiempos. Vamos a hablar de nuestra armadura. Una armadura
La palabra armadura viene de una traducción de la palabra griega panoplia, que significa todo el equipo de guerra que usaba el soldado común de la infantería en los tiempos bíblicos. Y Pablo compara esa armadura con la armadura espiritual que debemos usar los creyentes. Hace una simbología para que podamos entender. Debemos ponernos, eso sí, toda la armadura que Dios nos concede para poder mantenernos firmes contra los ataques, las estrategias y las maquinaciones y trampas del diablo. Esto quiere decir que tenemos que ponernos todas las piezas de la armadura. No podemos ponernos la mitad, ni una, ni dos, ni tres, todas las piezas de dicha armadura si queremos, claro está, hacerle frente a los ataques del enemigo y superar los momentos de crisis, los momentos de dificultad y salir vencedores de la batalla y seguir en pie y firmes en nuestra fe. En tiempos bíblicos las armaduras se componían de armas defensivas y también armas ofensivas. Las armas defensivas eran primero el escudo. El escudo se usaba para parar los golpes del enemigo en el cuerpo a cuerpo. El yelmo o casco se usaba para proteger la cabeza. La coraza o una cota de malla, no sé si lo habéis visto en películas, para protegerse el pecho. Las grebas son esas piezas de armadura que se ponían en las piernas desde la rodilla al tobillo para proteger esa parte. Y el calzado para proteger los pies y también el cinturón o una faja apretada para firmar y proteger los riñones. Así el soldado iba bien preparado para hacerle frente al enemigo. Las armas ofensivas eran la espada, el arco, las flechas, la honda y la lanza. Y Pablo compara al cristiano con un soldado y le aconseja a estar completamente armado para la lucha de nuestra vida cristiana. Por nuestras luchas, nuestros enfrentamientos, nuestras batallas y salir vencedores. También la armadura de Dios se compone de armas de defensa y también de armas ofensivas. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a estudiar todos los componentes de esta armadura espiritual. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza, hermanos, y la fuerza siempre vienen del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios. Debemos protegernos con toda la armadura de Dios y así poder estar firmes contra las asechanzas, las emboscadas, las trampas del diablo. Porque no tenemos, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vuelve a repetir Pablo, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Yo creo que estamos viviendo en ese tiempo, en el día malo, y habiendo acabado todo, seguir firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, la verdad siempre vence a la mentira. Eso tenemos que tenerlo claro. Y vestíos con la coraza de justicia. Esto habla de una vida justa, honrada y en santidad. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, estar siempre preparados para predicar el Evangelio de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, el fundamento básico de todo cristiano, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Verso 17 dice: y tomad el yelmo, el casco de la salvación. Esto quiere decir que debemos tener siempre en la cabeza, recordar siempre que hemos sido salvados de la condenación eterna gracias al sacrificio, la muerte y su gloriosa resurrección de Cristo. Así podremos vencer si nos ponemos toda esta armadura. Jesús venció la tentación
fue tentado en todo esto y Jesús respondió siempre con la palabra de Dios. Por eso de ahí la necesidad que nosotros como creyentes debemos conocer perfectamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, bien estudiándola, bien leyéndola, meditando en ella, escuchando el mensaje, porque la fe viene por escuchar, por oír y oír la palabra de Dios. Mediante esa acción, el diablo nos va a seguir tentando, pero saldremos vencedores, igual que salió Jesucristo. Nosotros podremos hacerlo también si conocemos las Escrituras como las conocía Jesús, ¿verdad? Siempre decía, escrito está. Pablo también aclara que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No luchamos contra seres humanos o personas de carne y hueso, sino que es una lucha de carácter espiritual. El reino por el que luchamos no es según este mundo, no está de acuerdo a este mundo. No debemos utilizar, por tanto, las armas que el mundo utiliza, el mundo incrédulo, para solucionar su lucha. Ellos buscan las brujas, los adivinos, el horóscopo, las estrellas, el esfuerzo humano. Por lo tanto, nosotros, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. El reino de Dios es espiritual y nuestras luchas, por tanto, y nuestras armas, las armas que hemos visto, son espirituales. La fe, la palabra de Dios, que es el escudo, quien nos protege, es un arma ofensiva. Hay armas defensivas, como he visto, pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la que debemos luchar para vencer, porque al diablo no hay que huir de él, como decíamos el otro día, no debemos huir del diablo, debemos resistirle, hacerle frente con el arma, con la espada del Espíritu, y también, claro está, sometiéndonos a Dios. Lo primero, Santiago así lo dice, someteos a Dios y el diablo huirá. El diablo no va a huir de ti si tú no estás sometido o sometida a Dios y a su palabra. Si tú vives en desobediencia, si tú vives en pecado, el diablo te va a atacar y te va a atacar bien. Y no te vas a poder defender porque no estás viviendo de acuerdo a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, Pablo nos dice que nosotros usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, o sea, las ideas y las ideologías humanas, y para destruir todo argumento falso. Y en Juan capítulo 18, verso 36, en su conversación con Pilato, Jesús contestó, mi reino no es de este reino terrenal, sino, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero añade, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Nuestra armadura espiritual está compuesta, digamos, por la experiencia de la gracia de Dios, por la experiencia recibida cuando recibimos la gracia de Dios, esa gracia de su amor y esa gracia de su misericordia. Este es el espíritu que impulsa al creyente a vivir según Dios, la gracia que recibimos, el regalo que recibimos de parte de Él, y debemos actuar con amor hacia Él, demostrando nuestra obediencia, mostrándole nuestra obediencia, y con amor también y empatía hacia los demás. Hay que aclarar una cosa en cuanto a los textos de Pablo. Pablo no se refiere a que el creyente deba desentenderse de sus responsabilidades, digamos, históricas, civiles, del esfuerzo y la dedicación en nuestro trabajo secular, nuestra responsabilidad con la sociedad y las leyes, pensando que está rodeado de poderes malignos, invisibles, que lo atormentan. No podemos, además tenemos que ser ejemplo para el mundo en todas estas responsabilidades, pagar nuestras deudas con Hacienda. Sí, estamos obligados, aunque abusen. Tenemos que ser responsables con nuestro trabajo también, secular.
no escaquearnos, como se suele decir, sino trabajar y demostrar ahí que somos hijos de Dios y que lo hacemos. Y lo hacemos bien. Muchos jefes, yo conozco jefes que quieren personas cristianas que trabajen para ellos, cristianos de verdad, claro, porque saben que son fieles, que son personas que trabajan, que cumplen con su trabajo. Eso es una demostración también de que somos hijos de Dios, demostrar nuestra responsabilidad en la sociedad también. Al contrario, la armadura del creyente está compuesta por la nueva forma de vivir que se deriva de la experiencia que recibimos cuando nos convertimos y que por la gracia de Dios somos salvos de la condenación eterna. Y esto nos hace sentirnos responsables de nuestra vida y de la vida de los demás e incluso de toda la creación. Somos responsables de todo esto. Somos responsables de nuestra vida personal, somos responsables de nuestra familia, somos responsables de la vida de las personas que nos rodean y también somos responsables de cuidar la naturaleza. La naturaleza, sabéis que está totalmente en desorden. Estamos matando la naturaleza, estamos destruyendo esta tierra, esa cuna preciosa, ese paraíso que Dios dejó para la joya de su creación que somos nosotros. Nosotros mismos la estamos destruyendo y nosotros tenemos que cuidar como iglesia, como verdaderos hijos de Dios. Yo muchas veces tengo que tirar un papel y si no hay una papelera yo me lo guardo en el bolsillo hasta que encuentre una papelera. Pero hay quien lo tira todo por la calle. O sea que tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad cívica. Amén. Por eso debemos ser aprobados como ministros en el sentido de servidores y colaboradores de Dios. No me estoy refiriendo a los ministerios, sino me estoy refiriendo a que todos somos ministros, todos somos servidores y colaboradores de Dios. En este sentido, la paciencia juega un gran papel. Es nuestra asignatura en la escuela de la fe. La paciencia siempre va unida a la fe. Si no hay paciencia es imposible tener fe, porque la fe es tener paciencia, es saber esperar hasta que Dios lo decida. También paciencia en no tomar represalias contra aquel que te ofende. Ser paciente también significa eso, contar hasta 50 antes de responderle a alguien que te ofende, porque si no estaremos cayendo en el mismo problema del que nos ofende, ¿verdad? En todo lo que hacemos debemos demostrar y mostrar que somos verdaderos servidores de Dios. Con paciencia debemos soportar las dificultades, las privaciones y las calamidades de toda índole. Quizá hayamos sido golpeados por tormentas, enfrentados a vientos tempestuosos, grandes turbulencias, enfermedades, pandemias. Quizá hayamos pasado o estemos pasando tiempos de escasez y también de necesidad. Estamos trabajando hasta quedar exhaustos para poder hacerle frente a nuestra situación económica. Aguantamos noches quizás sin dormir por las preocupaciones e incluso pasamos hambre. En algunos sitios, aquí en esta zona nuestra, quizás no estemos pasando hambre todavía, pero no preocuparos que igual llega con estos sistemas que estamos viendo y estamos viviendo esta sociedad. Pero Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos exhorta en el capítulo 6, versículos del 3 al 5, diciendo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que debemos vivir de tal manera que nadie tropiece por nuestra causa, que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino que seamos ejemplo de una vida cristiana auténtica y verdadera.
que nadie encuentre ninguna falta en nuestro ministerio y nuestro trabajo para el Señor. Que nuestro trabajo y nuestro ministerio en el Señor sea con la excelencia que Él se merece. Él se entregó en excelencia a nosotros y nosotros tenemos que ser lo mismo que Él hizo, hacer nosotros lo mismo, entregar nuestro servicio a Dios con la excelencia que Él se merece, dando prioridad siempre a las cosas de Dios. En todo lo que hagamos, hermanos, debemos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios y verdaderos ministros de Dios. Con paciencia debemos soportar dificultades y privaciones y calamidades de todo índole. La paciencia es muy necesaria en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Pero tenemos que ponerla a trabajar. Tenemos que ejercitar la paciencia. Todo esto son como pruebas universitarias, todos estos problemas que estamos viviendo. Es como aprender en la universidad de la vida. No vamos a murmurar en el desierto como hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel en el desierto, ante las pruebas, las privaciones, las turbulencias, no dejaba de murmurar de Dios y de su siervo. Nosotros no podemos hacer lo mismo, sino debemos recordar las provisiones de Dios, lo que Dios nos ha provisto desde que le conocimos. Y también tenemos que entender que la vida cristiana no es un paseo por el parque, ¿verdad? La vida cristiana implica sufrimiento. La Biblia dice que tenemos que participar de los sufrimientos de Cristo. Y Cristo fue experto, fue el campeón de los sufrimientos. Y fue ejemplo. Y nosotros, para demostrar que creemos en Él, debemos soportar el sufrimiento. Para que la gente vea que realmente creemos en Dios. Porque si a la mínima nos quejamos, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir las personas que nos rodean? Que le estamos diciendo que somos creyentes, que tenemos fe en un Dios poderoso, que nos sana, que nos liberta, que nos... ¿Verdad? Si a la mínima murmuramos contra Dios, como hizo el pueblo de Israel, si a la mínima nos quejamos, no somos testigos, no estamos participando del sufrimiento de Cristo. Y Pablo dice que tenemos que ser partícipes de ese sufrimiento para demostrar que creemos en Él. La paciencia, hermanos, es prueba de nuestra fe. Como he dicho antes, la paciencia y la fe van unidas. La paciencia demuestra nuestra fe porque habla de constancia y de perseverancia hasta conseguir la ayuda de Dios, que como dije el otro día, no sé si fue en la escuela bíblica, Dios siempre nos va a contestar con un sí en el momento, con un no porque no nos interese lo que pedimos, o con un espera, que aún no es el tiempo, pero Él te va a contestar siempre. Y eso habla de constancia, de paciencia, de perseverancia, hasta conseguir la ayuda de Dios. ¿Sabéis que la paciencia es una característica del fruto del Espíritu Santo? Y si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, debemos tener esa característica de su fruto que nos permite soportar las ofensas de los demás sin alterarnos también. Un ejemplo lo tenemos en David, en el Salmo 40, versículos 1 al 4, podemos leer, dice así: pacientemente, o sea, con paciencia, constancia, con perseverancia, esperé al Señor y se inclinó a mí. Hermanos, cuando actuamos de esta manera, el Señor se inclina hacia nosotros. Tremendo, ¿verdad? El Dios del universo, el creador del universo, se inclina a escuchar nuestro clamor. Y así lo expresa pacientemente, con paciencia, con perseverancia. Dice David: esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Lo que he dicho, el testimonio, cuando ellos vean cómo actuamos
ellos van a confiar y van a temer al Señor también. Y luego dice, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido, el hombre, la mujer, el ser humano que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían detrás de la mentira. Paciencia en las Sagradas Escrituras, el concepto de paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, pero más profundamente designa, indica el propósito y la naturaleza del gobierno de Dios. Me explico. Porque Dios es modelo de paciencia. Dios es paciente incluso con quienes merecen castigo. Es ejemplo de paciencia, como digo, y les ofrece siempre una nueva oportunidad, les ofrece un tiempo para arrepentirse. Los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, deben reflejar la paciencia divina en su manera de vivir. Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 al 7, Pablo, hablando del amor verdadero, el amor de Dios, el amor ágape, marca las características de la paciencia que debemos tener. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que no deba hacer indebido, no busca lo suyo, es altruista, se preocupa de los demás, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad, todo lo sufre con paciencia. Esto habla de paciencia, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la relación con los demás debemos tener firmeza para no dejarnos provocar ni reaccionar con ira. En nuestras relaciones interpersonales tenemos que cuidar precisamente eso, aunque nos hagan daño, aunque nos ofendan, tenemos que saber reaccionar y reaccionar sin ira y sin enojo, sin ganas de venganza. Con respecto a las circunstancias adversas o la prueba, la paciencia consiste en esperar persistentemente, pero también mantenernos fieles a Dios. En Romanos capítulo 5, verso 3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la turbulencia, los problemas producen paciencia, generan paciencia. Y Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto no significa simple resignación, que a veces nos resignamos. No es resignación, sino firmeza en nuestra fe y confianza y fidelidad a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 2 y 3 vemos el ejemplo de los tesalonicenses. Y Pablo dice, agradeciéndole, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, de vuestra paciencia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es modelo de paciencia. Y la paciencia, finalmente es un don, y un don garantizado por la victoria en la cruz. Es un regalo que tiene la garantía de la cruz, que es la mayor garantía que podemos tener, a Cristo, su sacrificio, como garantía de nuestra paciencia. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, unidos en unidad espiritual, a una vez glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, Pablo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cristo soportó todo con paciencia.
Cuando le maltrataban, él no respondía de la misma manera. Él lo soportó todo con esa paciencia, con ese saber soportar las pruebas y las dificultades. David, como hemos leído en el Salmo, estaba pasando por el pozo de la desesperación y sabía que debía tener paciencia y confiar plenamente en Dios, el cual le sacaría de sus problemas. David demostró una plena confianza en él, demostró su paciencia. Dice, pacientemente esperé. Esperar es la raíz de la palabra esperanza, y esperanza es saber que Dios cumple siempre sus promesas. Por eso David estaba seguro que con su paciencia, siendo paciente, el Señor al final le iba a resolver sus problemas. Muchos creyentes, muchos personajes bíblicos han pasado por el pozo de la desesperación. A lo largo de la Biblia vemos algunos ejemplos, vamos a 3 ejemplos, aunque hay muchos más. Por ejemplo, José, por envidia, fue arrojado por sus hermanos a un pozo. Y él tuvo paciencia, soportó todo. Incluso al final los perdonó a sus hermanos. Daniel también fue arrojado a un foso lleno de leones y jugó con ellos. No le hicieron nada. Jugó con los leones como juega uno con un perrito o con un gatito. Y los leones estaban muertos de hambre. Pero Dios cerró la boca de los leones ante Daniel. Pero él tuvo que soportar con paciencia. El profeta Jeremías también fue arrojado a una cisterna llena de suciedad. El Señor le quiso mostrar ahí un ejemplo. Si observamos todas estas historias, veremos que el Señor siempre los libró y al final salieron vencedores porque tuvieron paciencia y supieron esperar la ayuda de Dios. Generalmente la desesperación surge en el momento más crítico y más duro de la batalla, donde todo parece indicar estar relacionado con la derrota y con la muerte. Ahí es donde surge la desesperación, cuando estamos en lo más duro del problema, cuando vemos que no hay posibilidades, que no tenemos fuerza, que no sabemos cómo actuar. Son circunstancias que todos hemos vivido, incluso algunos estamos viviendo, circunstancias difíciles, duras. Pero tenemos que poner a trabajar la paciencia, hermano. La constancia, la perseverancia, saber que Dios siempre responde y que aún en la dureza de la batalla, aún cuando oramos o nos demos cuenta que podemos ser derrotados, desde ahí podemos empezar a levantarnos, porque el Señor va a estar ahí para tendernos la mano. En medio de esa desesperación es normal que sintamos miedo, temor quizá a la soledad, entre otras muchas cosas, y por tanto no hay paz en nuestro interior. La confianza y la fe en Dios nos trae paz, esa paz interior que tanto se necesita hoy en día. Estoy ya terminando. Si te encuentras en una situación así, coge ánimo, aprende de David, que en medio de la desesperación supo poner a trabajar la paciencia y esperar con confianza la ayuda de Dios, que le indicó después los pasos que debía seguir, porque dice, encaminó sus pasos por el camino correcto. Hay una manera de salir adelante en medio de la desesperación y la aprendemos del propio David, que es esperar en el Señor con paciencia, porque el Señor vendrá en nuestro auxilio y también debemos dejarnos ayudar por Él. A veces tenemos orgullo y soberbia espiritual, que yo llamo, que queremos hacer las cosas con nuestro esfuerzo, con nuestra manera de pensar, y no queremos que Dios nos ayude porque nos creemos suficientes para hacerlo. Eso es un orgullo, y el orgullo no nos conduce a nada más que a la derrota. Por eso debemos dejarnos ayudar por Él, confiar en Él plenamente, porque debemos saber que el Señor tiene los recursos suficientes para hacernos salir de cualquier pozo de donde andemos desesperados. Él tiene el poder y la capacidad para ayudarnos a vencer todo tipo de temor, toda desesperación y toda ansiedad.
Solo, hermanos, debemos tener paciencia, debemos tener fe y confiar que recibiremos su ayuda. Y termino, y me vais a permitir un consejo. Además de tener paciencia, debemos saber que tenemos que ser fieles a Dios en todo. Así estaremos honrándole a Dios y Él nos honrará a nosotros. Porque todos los problemas Él los soluciona. Siempre buscamos la solución a los problemas, pero muchas veces no honramos a Dios, no somos fieles con Dios. No le honramos como Él se merece. Queremos que nos solucione los problemas, que nos saque de la turbulencia, que nos saque de la dificultad que estamos atravesando, pero no somos fieles a Él en todo. Y a Dios hay que serle fiel en todo. Y así lo honraremos. Y luego hay una gran promesa bíblica que dice que Dios honra a aquellos que le honran a Él. Por eso, si tú quieres recibir la honra de Dios, de tu Padre Celestial, tienes que honrarle tú a Él primero, siéndole fiel en todo, obedeciendo su palabra, abandonando el pecado y empezar la vida eterna ya aquí, empezar a vivirla aquí, ese anticipo. Es el plan de Jesús, darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Vamos a... Si está el Señor, ponemos de pie y darlo bien fuerte. Bien fuerte.